Rusty? Usamos la tabla para determinar h' de 3. Si h de x es igual a f de g de x, observa que h de x es una función compuesta y, por lo tanto, encuentra y de x significa aplicar la regla de la cadena. Consultando nuestras notas sobre el bien, la derivada de f de g de x es igual a f' de g de x multiplicado por g' de x. Esto indica que al aplicar el rol de cadena, diferenciamos el exterior función evaluada en el interior función y luego multiplícala por la derivada de la función interna. En nuestro caso, h' de x es igual a f' de g de x. De nuevo, se trata de un derivado de la función externa, evaluada en la función interna y luego multiplicada por g', que es una derivada de la función interna y, por lo tanto, para encontrar h' de 3, sustituimos por 3 para x, lo que nos da f' de g de 3. Multiplicado por g' de 3. En el siguiente paso podemos determinar g de 3 y g' de 3. Usando la columna para x es igual a 3, que es esta columna de aquí. Note g de 3, esto el valor de la función interna es igual a 1, y g' de 3 es igual a 2. Indicando h' de 3 es igual a f', de nuevo, g de 3 es 1. Y luego tenemos g multiplicado por g' de 3, que es 2. Y el último paso, ahora necesitamos encontrar f' de 1 usando la columna donde x es igual a 1, que es esta primera columna. Observe que f' de 1 es igual a 4. Indicando h' de 3 es igual a 4 veces 2 y, por lo tanto, h' de 3 es igual a 8. Espero que te haya resultado útil.